Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Joel Gómez Treviño, soy presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático y el día de hoy tenemos nuestros segundos diálogos de Derecho Digital en donde abordaremos un tema sumamente interesante para todo México. Tiene que ver con justicia digital en tiempos de pandemia. Y como subtítulo agregamos la frase: ¿qué necesita México para que un virus no paralice la justicia? Y pues estoy sumamente contento el día de hoy por las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tratar de presentarlos brevemente. Durante cada una de sus intervenciones estaremos por ahí compartiendo una breve semblanza curricular de ellos, pero me permito presentarlos solamente por nombre y título. Nos acompaña David García Zarubi, él es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia. Froilán Borges Aranda, él es magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Miguel Ángel Mesa Carrillo, magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, y también nos acompañan Joaquín Elizalde Ávila y José Antonio Sepúlveda López, ambos miembros de la Academia Mexicana de Derecho Informático y abogados litigantes. Bienvenidos sean todos ustedes, estimados amigos, y bueno, pues vamos a empezar a charlar sobre estos temas interesantísimos, y pues antes que nada me gustaría preguntarles a los magistrados que nos acompañan y a David, desde luego, ¿cuál es el estado actual de las cosas del Poder Judicial? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué medidas se han tomado para mitigar los efectos de la parálisis por el COVID-19 en las actividades jurisdiccionales? Y empezamos en el mismo orden en que los presenté. Si gustas comenzar, por favor, dando respuesta a esta pregunta, mi estimado David. Muchas gracias, Joel. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en esta ocasión platicando de un tema tan importante como dices, Joel. Y para entrar directo al tema, yo diría que lo que ha hecho el Poder Judicial es emitir una serie de actos jurídicos de primera importancia para evitar la paralización de la justicia. Lo que hemos visto en términos constitucionales es una declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno federal que ha generado un reacomodo de las competencias en todos los niveles de gobierno. El Poder Judicial de la Federación, como sabemos, se divide por lo que respecta a su gobierno en lo que hace la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura. La Suprema Corte, desde el 17 de marzo, emitió un acuerdo, el 3/2020, en el cual suspendió funciones en la Suprema Corte hasta el 19 de abril, pero dejó en funcionamiento las facultades para, a ver si se escucha ahí mejor, para que las controversias constitucionales se siguieran tramitando y se pudieran emitir las suspensiones. Posteriormente, el 13 de abril, apenas hace unos días, se emitió el segundo acuerdo, que es el 6/2020, donde la Corte amplía la prórroga para que no corran términos. Lo más importante es que en el segundo punto de este acuerdo, la Corte determinó que podían acordarse sesiones a distancia mediante el uso de herramientas informáticas, y esto es de gran importancia porque se determina que a partir de la próxima semana el Pleno de la Corte y las salas de la Corte van a poder sesionar ordinariamente vía remota con el uso de las tecnologías. Por su parte, el Consejo de la Judicatura tiene también dos acuerdos relevantes: el 4/2020, emitido el 17 de marzo, que también suspende funciones, y posteriormente el acuerdo 7/2020, que este es el también más relevante, emitido el 13 de abril, donde se establece también la posibilidad de que los tribunales pudieran sesionar vía remota. Vale la pena aclarar este panorama, que desde el acuerdo del 4/2020, el Consejo de la Judicatura ya había determinado que los tribunales y juzgados pudieran funcionar para atender asuntos urgentes, en los cuales se determinó sobre todo aquellos que se relacionan con el artículo 15 de la Ley de Amparo, que son aquellos asuntos que tienen que ver con deportación, con privación de la vida, con actos de violación de derechos humanos importantes. Y también se determinó que los tribunales penales pudieran seguir funcionando para actuar en aquellas diligencias que no podían postergarse, como eran calificación de detenciones,
emisión de medidas cautelares y aspectos relacionados con la ejecución de sentencias. Entonces, estamos haciendo un reacomodo a través de la emisión de ciertos actos jurídicos para que el Poder Judicial Federal pueda seguir sirviendo y permitiendo el acceso a la justicia en términos de lo que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de proveer un recurso efectivo. Muchas gracias, mi estimado David. Y me gustaría ahora hacerle la palabra al magistrado Borges. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero previamente saludar con afecto al señor magistrado Miguel Ángel Mesa, a David García Zarubi, secretario de Estudio y Cuenta del señor ministro Ortiz Mena, a los abogados Joaquín Elizalde y José Antonio, así como a Omar Soto Tavares, director ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con este espacio. En adición a lo que dijo David, quiero decir que el señor ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, después de acordar lo que se dijo en sesión pública para que los asuntos se continúen vía remota, se está privilegiando en este momento la salud de los miembros del Poder Judicial como agentes de primera línea para la protección de la Constitución. Esto es, en este momento se está tratando de evitar un contagio y contagiar. Pero antes que eso, o en función de lo que se ha resuelto, es porque yo estimo que el propio artículo 73 de la Constitución Federal establece como facultades del Congreso de la Unión que la autoridad administrativa, en este caso el Poder Ejecutivo Federal, es la autoridad sanitaria en cuestiones de emergencia. Entonces, todas las autoridades, todos los órganos, todos los ciudadanos, todos los entes que pertenecen al Estado, en principio debemos de acatar estas disposiciones sanitarias. Entonces, el estado actual de las cosas en el Poder Judicial de la Federación es de una pausa. Vamos a ver qué es lo que están deliberando las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal, la propia Suprema Corte de Justicia, para atender cuestiones de fondo y de debido proceso para continuar con la función jurisdiccional que tenemos encomendada. Y bueno, el Tribunal Electoral también, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha establecido sus acuerdos para sesionar vía remota. Ese es el estado actual de las cosas. Muchas gracias, magistrado Borges. Y bueno, pues ahora me gustaría cederle la palabra al magistrado Miguel Ángel Carrillo Mesa. Bienvenido, por favor. Miguel Ángel, no te estamos escuchando. Tienes tu micrófono en mute. Si puedes quitarlo. Ahora sí, bueno, a todos. Ya te escuchamos. Adelante. Mucho gusto, señores magistrados, compañeros del Poder Judicial Federal y abogados litigantes que nos acompañan esta tarde. Joel, gracias por invitarme. La verdad es que es un tema muy importante, no solamente para el Poder Judicial, sino para toda la administración pública y para el país entero. Como lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, ciertamente existen ya estas disposiciones a nivel federal y en el gobierno local, pues no ha sido menos el Poder Judicial de la Ciudad de México. También ha dado cuenta a la ciudadanía de ciertos acuerdos expedidos desde fechas de 17 de marzo y otro ya el 13 de abril, donde pues prácticamente se repiten en el área de jurisdicción territorial de la Ciudad de México lo que a nivel federal viene sucediendo, y también para no dejar pues paralizada la justicia en la ciudad, se han dado lineamientos sobre todo en materia de violencia de género, familiar y del orden penal, en el sentido de tener la atención a la ciudadanía y a quienes lo han estado necesitando más que solicitando, dado que este arraigo domiciliario forzoso de toda la ciudadanía pues ha traído un gran incremento en pues la violencia, desgraciadamente,
De hecho, en un momento más me querré referir a algunos documentos que hablan de alguna desprotección judicial, como lo dice aquí la publicación de X, Justicia para las Mujeres, en donde de una manera muy exacta, muy bien estructurada, esta organización nos va a dar una estadística importante de qué ha venido sucediendo en los últimos días. Esto desde hace unos días, este último documento. En este contexto, no solamente el Poder Judicial ha emitido, como bien dicen los señores magistrados y nuestro compañero de la Suprema Corte de Justicia, documentación regulatoria. Decíamos hace un rato, antes del inicio del programa, cómo es que la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en uno de sus links, especialmente creado para esta epidemia del COVID-19 y le llama respuestas regulatorias a la epidemia, nos da cuenta exacta hasta el día de hoy, 15 de abril, de aproximadamente, bueno, aproximadamente hasta las 3 de la tarde del día de hoy, la Secretaría de Economía sería el 77, o más bien la resolución 77 que se van dando en el gobierno federal en torno a todos lo que vienen haciendo, pues secretarías de Estado, órganos constitucionales autónomos, los poderes, ya como lo mencionaron, el Poder Judicial Federal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Consejo de la Judicatura, etcétera. Entonces, está preparándose el gobierno en su generalidad, como bien decía el magistrado que me antecedía, que no solamente somos nosotros, sino es toda la sociedad, todo el gobierno, las instituciones, los tres poderes y los diversos niveles de gobierno, pues los que estamos tratando de ir resolviendo sobre la marcha lo que nos está sucediendo, que todos lo conocemos. Muchísimas gracias, magistrado, muy amable. Y bueno, pues ahora me gustaría cederle la palabra a José Antonio. Me gustaría preguntarle, oye, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo los mexicanos pueden acceder a la justicia utilizando medios tecnológicos? Y antes de darte la palabra para que nos ayudes a responder esta interrogante, mi estimado José Antonio, me gustaría comentarle a la audiencia que una de las cosas que motivaron el lanzamiento de este programa, en particular Diálogos de Derecho Digital, para responder a la pregunta justicia digital en tiempos de pandemia, fue una noticia que se dio en Argentina, en donde un juez de paz aprobó que se notificara a las partes por WhatsApp ante un asunto de alimentos. Dijo, estamos en una temporada de emergencia sanitaria, tenemos que flexibilizar las reglas y tenemos que hacer asequible la justicia a todos los ciudadanos. Y por eso este juez de paz en Argentina dijo, notifíquese a las partes por WhatsApp, dado que se pueden conocer esta información a través de los expedientes, y pues esto llamó mucho la atención a nivel internacional, como otras noticias que seguramente comentaremos más adelante. Ahora sí, José Antonio, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo los mexicanos pueden acceder a la justicia utilizando medios tecnológicos? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Buenas tardes al señor secretario, los magistrados, a mi compañero litigante. Y es un honor estar presente con ustedes. Y bueno, Joel, pues ahorita ante la contingencia, como hemos visto que se ha presentado de una forma tan abrupta, que ha mandado muchas empresas a trabajar desde sus casas, pues también aquí los tribunales, muchos han tomado medidas en cada uno de los estados. Y tomando en cuenta que hay estados donde tienen implementado expedientes digitales, ahí los están utilizando. Cabe mencionar que sabemos que los tribunales suspendieron labores, pero hay tribunales que se quedaron en guardia, y sobre todo aquellos estados que tienen la posibilidad de utilizar el expediente electrónico, como es el estado de Chihuahua, Guanajuato, Baja California, considero que ellos sí están aprovechando este tipo de sistemas. Por otro lado, otra forma de que los mexicanos pueden acceder a la justicia en temas, por ejemplo, de que ahorita las familias están en sus casas y están pidiendo productos, servicios a través de plataformas electrónicas, es a través de la Profeco con la Concilianet, que es un Online Dispute Resolution, y consiste en que ya sea el usuario, en este caso el consumidor, puede presentar sus reclamaciones a través de la plataforma de Profeco, puede presentar escritos, puede digitalizarlos, y las audiencias se celebran vía digital.
Para ello, habría que ver qué proveedores han suscrito un convenio de colaboración con la Profeco para poder utilizar esta plataforma. Yo le sugeriría a las personas que nos están viendo, o que abogados, compañeros, que sugieran a revisar esta plataforma de aquellos servicios que prestan este tipo de servicio a través de plataforma. Y a otra forma de acceder a la justicia, y de hecho que lo que estamos haciendo algunos abogados, es acudir a través de los medios alternativos de solución de controversia. Hay un principio que manejan los que son los conciliadores y mediadores, que es el principio de flexibilidad. Entonces, a ellos no les impide de ninguna forma pedir o hacer audiencias a través de plataformas. Claro, siempre y cuando se deben de salvaguardar cuestiones de confidencialidad, cuestiones de disponibilidad e integridad de la información, ¿no? Y ver qué plataformas los pueden utilizar. Pero ahora ya están acudiendo muchos abogados al asesorar a empresas para formalizar tipo de convenios, con esto que se está viendo que puede haber un panorama financiero complicado, y que muchos ya están volteando a hacer convenios modificatorios a los contratos, como lo están haciendo con la parte laboral. Pero esas son prácticamente ahorita lo que estamos utilizando para acceder a la justicia, Joel. Muchísimas gracias, mi querido José Antonio. Y bueno, pues ahora me gustaría cederle la palabra al buen Joaquín. Y bueno, pues déjenme decirles que estratégicamente invitamos a pues miembros del Poder Judicial Federal, pero también invitamos a abogados litigantes para poder escuchar las dos versiones de la moneda. Joaquín, ¿qué opinión tienes sobre las medidas implementadas por los órganos judiciales con motivo de la pandemia y cuáles son sus posibles repercusiones en la administración de la justicia? Muchas gracias, Joel. Muy agradecido de estar compartiendo este panel con los magistrados y con los abogados litigantes que nos acompañan, a los que les envío un cordial saludo, y a tu auditorio también les envío un cordial saludo. Respecto a la pregunta que me haces, yo considero que debemos tener en cuenta que se trata de una situación extraordinaria en materia sanitaria con repercusiones inmediatas que nadie estaba preparado para ello. Sin embargo, las medidas que ha implementado tanto las autoridades en todos los niveles, como ya nos comentaba el magistrado Miguel Ángel, en todos los niveles, nivel federal y estatal, así como los tres poderes de la Unión, pues son importantes en función a esta situación extraordinaria. Y yo creo que las repercusiones, o pienso que las repercusiones que esto puede tener, pues únicamente es un relativo, primero, aumentar el rezago que ya históricamente muchos juzgados y tribunales vienen arrastrando respecto a los asuntos que están en trámite. La segunda repercusión que yo considero es el cúmulo de trabajo que se que se está acumulando con motivo de estas suspensiones y de estos operativos que se están dando. Indudablemente que pues, se ha preponderado por estos momentos el teletrabajo a distancia en varios órganos del Consejo de la Judicatura Federal y de las autoridades locales para ir resolviendo asuntos que requieran una urgencia extrema y que sean determinadas. Así también me parece la medida que está por venir, que es la determinación de sesiones vía digital, me parece también una medida importante para poder un poco, pues, drenar este rezago histórico y esta acumulación que indudablemente va a venir una vez que se reanude o que se levante la suspensión de estos temas. Considero además que sí se está atendiendo el factor fundamental que primero es salvaguardar la salud de los miembros, tanto de los funcionarios como el público usuario de las diferentes instancias. Y eso es, yo creo que lo más valioso, y en atención a ellos se han tomado estas medidas. Pero posterior a esto, una vez levantando la suspensión, ¿qué puede pasar? Y a mí me gustaría retomar mucho lo que José Antonio nos decía, que es preponderar un poco en cómo vamos a resolver este problema de carga de trabajo que se va a presentar indudablemente tanto en los tribunales y en los asuntos que lleguen a presentarse. Yo coincido con él en el sentido de que se debe preponderar los medios alternativos de solución de conflictos como un mecanismo importante para poder, por un lado,
desahogar esta carga de trabajo. Por otro, para la empresa, que como vemos van a presentar o ya están presentando situaciones económicas, ¿verdad? Como mecanismos de solución a esto, y Joaquín, abogados se te está cortando un poco la voz, Joaquín. Si puedes ayudarnos a recapitular en lo último que dijiste, se te está cortando la voz. A lo mejor es un tema de la conexión en donde estás ahorita. Ahí te escuchamos nuevamente. Bien, parece que algo pasa ahí con la conexión de Joaquín. Sabemos que en estas épocas es difícil. No sé. Adelante, Joaquín. Bueno, vamos a ver si Joaquín puede resolver este tema. Seguramente es una situación ajena a su control, debe ser un tema ahí de internet. A lo mejor tenemos que buscar cómo resetear ahí el módem para poder nuevamente escuchar a Joaquín de manera correcta. En lo que Joaquín arregla esta situación, me gustaría ahora pues volver con la ronda de preguntas y respuestas. A mí me gustaría pasar pues ahora con David. David, me gustaría preguntarte al respecto sobre la justicia constitucional, que pues debe desempeñar alguna función de control y contrapeso a las autoridades sanitarias en estos momentos, o debe suspenderse para no estorbarlas. ¿Cuál es el rol que debe desempeñar la Administración de Justicia en estas épocas de emergencia sanitaria? Adelante, David. Muchas gracias por la pregunta, Joel, y creo que esa es la gran interrogante que surge en épocas de crisis. Lo que hemos visto con esta pandemia ha sido un debate sobre la manera en cómo las democracias de Occidente responden ante una crisis en oposición a regímenes no democráticos. Y creo que uno de esos puntos que las democracias suelen anteponer a las crisis es la utilización de la justicia constitucional. En este sentido, no solo son relevantes los acuerdos que yo hacía referencia al inicio, sino también otros instrumentos, sobre todo de derecho internacional, que indican cómo México debe tener listo su aparato de justicia constitucional para hacer un contrapeso a las autoridades sanitarias que están ahorita funcionando de acuerdo al artículo 73. Apenas hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución 1/20, en la que la Comisión Interamericana nos dice que en épocas de pandemia los países parte de la OEA deben de activar especiales obligaciones en materia de derechos humanos, y destaca que frente a las medidas consistentes en cuarentenas, distanciamientos, aislamientos sociales, cierres de negocios y escuelas, limitaciones de circulación, orientaciones preventivas de higiene personal y comunitaria, en todas ellas se debe garantizar el funcionamiento de instituciones de control, y se refiere en específico en esta resolución a los poderes legislativos y a los poderes judiciales, que son funciones que no se pueden cerrar en época de crisis porque están llamados a hacer un contrapeso a estas medidas sanitarias. Ahora, bien lo decías tú, no quiere decir esto estorbar a las autoridades sanitarias, significa mejorar la calidad o controlar que estas decisiones sean tomadas efectivamente para atender la emergencia sanitaria, pero con respeto de los derechos humanos y de los valores constitucionales. Entonces, esta resolución de la Comisión Interamericana, por ejemplo, el artículo 3º o el punto 3º, numeral C de esta resolución, dice que los estados partes deben de tener cuidado en que en cuidar las restricciones al ejercicio del poder estatal en cumplimiento de los derechos humanos, y que los jueces tienen que ser muy cuidadosos en verificar que las medidas de las autoridades sanitarias cumplan con los principios de proporcionalidad, de racionalidad y pro persona. Entonces, el punto, por ejemplo, el punto 16 de esta resolución de la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos dice que los estados deben de asegurar la existencia de acceso a la justicia frente a violaciones de derechos humanos. Esto por una parte. Por la otra, también quería destacar que
la Organización Mundial de la Salud, que como sabemos es la agencia especializada de la ONU para atender este tipo de crisis, tiene un reglamento sanitario internacional que es vinculante para todos los estados partes de la OMC, entre ellos México, y este reglamento sanitario internacional establece el tipo de obligaciones que los estados tienen frente a una situación de epidemia. Y en este se establece, por ejemplo, en el artículo 3º, que los estados tienen libertad para establecer medidas para atender la emergencia sanitaria, pero en su numeral 1 de este artículo 3º se establece que tiene que ser con pleno respeto de los derechos humanos. No sabemos si se nos congeló David o si terminó de dar su respuesta. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Y por mientras me gustaría volverle a ceder la palabra a Joaquín para saber si tenemos ya la posibilidad de escucharlo correctamente para que nos comparta la respuesta que nos estaba platicando unos minutos atrás. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Joel. Bueno, seguía comentando que en atención a la contingencia que vivimos, pues es una cuestión extraordinaria, que las medidas que se han implementado de suspender los procedimientos, los trámites y los términos judiciales, pues es una medida acertada en atención a preservar la salud tanto de funcionarios como de usuarios, y también el establecimiento de seguir sesionando vía teletrabajo para resolver asuntos de importancia, de constitucionalidad, etcétera, pues también me consideraba importante. Pero en cuanto a las repercusiones, yo veía venir un problema que era tanto por el rezago histórico que hay en tribunales, la carga de trabajo que ya venían teniendo desde mucho tiempo atrás, como lo que puede suscitarse después del levantamiento de estas medidas que se originaban. Y comentaba también que coincidía con José Antonio en cuanto a que las medidas alternativas de solución de controversias pueden ser un canal muy idóneo, ya establecido y bien delimitado y ya regulado, para tanto beneficiar la administración y acceso a la justicia, como para incluso las empresas que están, y en general la economía, el impacto económico que esta pandemia está ocasionando, pues podría beneficiar a aquellos que tengan conflictos jurídicos, encontrando una alternativa más sencilla, flexible, y a menor costo de lo que implica todo un litigio en sede judicial, ¿no? Básicamente eso era, y apelar un poco pues a la ética jurídica de los abogados actualmente, de que no todo es susceptible de resolución a través de un litigio, ¿no? Si buscar estos mecanismos de negociación, los mecanismos de la mediación, de la conciliación, etcétera, para poder pues minar un poco el impacto sobre el acceso a la justicia a la que todos tenemos y necesitamos tenerlo, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, Joaquín, muy amable. Ya tenemos a David de vuelta, no estaba muerto, andaba de parranda, algo sucedió ahí seguramente con su conexión a internet. David, ¿quieres, me permito nuevamente darte el micrófono para que termines la conclusión de tu participación anterior? Muchas gracias, Joel. No, eran 3 puntos muy concretos. Uno, que en época de crisis, las democracias constitucionales como la nuestra, en lugar de buscar aislar al Poder Judicial para apagar la función de control, nuestras democracias constitucionales están diseñadas justamente para hacer que los jueces constitucionales estén más pendientes de desempeñar una función de contrapeso y de control. Y señalaba yo cómo esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda a los estados parte de la OEA que están obligadas a mantener a sus poderes judiciales abiertos para que puedan servir esta función de control. Y también hacía yo referencia al reglamento sanitario internacional de la Organización Mundial de la Salud, que es este instrumento que regula las obligaciones de los estados parte de la ONU de cómo deben responder a una pandemia como la que estamos viviendo, y en varios de sus artículos, por ejemplo, el 3º, 13, 32 y 42 de este reglamento, se establece que las medidas que puedan imponer los estados tienen que estar siempre
preocupados por proteger los derechos humanos y que las instituciones deben de estar listas para poder ejercer esta función de control. Por otra parte, debemos recordar que una emergencia sanitaria en nuestra Constitución nacional se regula por el artículo 73 y no por el artículo 29. Esto quiere decir que no estamos frente a una suspensión de garantías, sino que estamos frente a una emergencia sanitaria distinta a una suspensión de garantías y, por tanto, los jueces constitucionales tienen que estar expeditos para ejercer controles justamente de equilibrio y, sobre todo, verificar que las medidas no violen derechos humanos. Es importante lo que está haciendo el Poder Judicial de la Federación en este sentido y también los poderes judiciales locales de habilitar sesiones a través de medios electrónicos, creo yo, porque con esto se da cumplimiento a esta exigencia del derecho humano de acceso a la justicia en el sentido de que tiene que ser un recurso efectivo. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que todas las personas tienen un derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha dicho que ese recurso judicial efectivo significa significa dos cosas. Uno, que tiene que ser eficaz para que las personas puedan plantear a una autoridad judicial un cuestionamiento de violación de derechos humanos, esto por una primera parte, pero en segundo lugar, tiene que ser idóneo para que en caso de que se acredite la violación de derechos humanos, se pueda otorgar una reparación a esta violación. Entonces, si la Suprema Corte en México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que tenemos un derecho humano a un recurso judicial efectivo con estas características y no estamos en una suspensión de garantías, sino en una emergencia sanitaria y aparte tenemos una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una obligación convencional en términos del Reglamento Internacional Sanitario, entonces creo que la conclusión es que los poderes judiciales, tanto federales como locales, están en la dirección correcta con estos primeros intentos de que en momento de emergencia sanitaria están intentando abrir el acceso a la justicia a través de vías electrónicas. Claramente esto es perfectible, esto es experimental, creo que esto va a ser un ejercicio de ensayo y error, pero creo que es la dirección correcta y que creo que con la ayuda de los usuarios del sistema de justicia, de la prensa, de la comunidad jurídica, creo que se pueden ir mejorando estos instrumentos para que el Estado mexicano, como una democracia constitucional de Occidente, pueda atender una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo con jueces o justicia constitucional expedita para poder controlar los ejercicios de poder. David, muchísimas gracias. Te escuchamos muy bien. A ver, pues fíjense que yo creo que este asunto de la pandemia nos pescó a todos de sorpresa. Realmente fue una situación que la veíamos muy lejana cuando empezó en China, no sabíamos qué tanto se iba a expandir a otros territorios y finalmente y de manera inexorable nos llegó a nuestro país y pues pese a que tuvimos tiempo de preparación, no lo tomamos tan en serio. Por ahí desde diciembre en China este era todo un tema y una problemática, pero nosotros en enero, febrero todavía estábamos pensando que no iba a pasar nada o que a lo mejor no era gran cosa. Y bueno, pues me gustaría ahora hablar o cederle la palabra al magistrado Froilán para preguntarle una reflexión, ¿cómo debe prepararse el juez a futuro a partir de esta experiencia y aprendizaje del COVID-19 para mejorar la impartición de la justicia? Si nos ayudas con tu micrófono, activándolo, por favor. Ahora sí, bien. Desde luego, esta epidemia nos tomó por sorpresa a todos. El virus SARS-CoV-2, COVID-19, paralizó la vida social, la economía, la política, las actividades religiosas, de ocio, etcétera. Y por lo pronto, todos, como decíamos con anterioridad, debemos observar las indicaciones de la autoridad sanitaria para evitar ser contagiados y para contagiar.
nos hizo ver inmediatamente que para algunas situaciones estamos preparados, pero para muchas otras no. Y hemos advertido que ha salido a flote lo mejor y lo peor de las personas a nivel global. ¿Qué es? Aquí como quiero agradecer también a la audiencia y como entiendo hay gente que no se dedican al mundo jurídico, quiero hacer aquí, antes de contestar la pregunta, dos acotaciones. Y aquí coincido con lo que inició diciendo David. La función principal de los jueces es la de resolver conflictos en muchos ámbitos del quehacer humano, ya sea entre particulares, es decir, personas físicas o empresas, o de estos con las autoridades. En otras ocasiones, los jueces se erigen como jueces constitucionales para proteger derechos humanos o fundamentales contra actos arbitrarios de las autoridades, o incluso para resolver problemas entre autoridades, para así proteger el orden jurídico establecido. En ese sentido, el legislador crea las normas bajo ciertos temas que van aconteciendo y los plasma en leyes para ser observadas por todos, aunque es imposible que pueda prever todos los escenarios y que muchas veces son superados por la realidad. A su vez, quien dirige el barco es el gobierno en sus distintas formas, aplicando la ley, estableciendo programas o simplemente ejecuta lo que es atinente a lo público, tanto en su aspecto administrativo como político. Con la división de poderes, cada poder tiene que hacer su función de la mejor manera, de acuerdo con la Constitución, con los tratados internacionales, en suma, con la ley en la mano. Como segunda acotación, cuando esa regularidad normativa se rompe, es decir, se vuelve irregular, entonces es cuando entran los jueces para solucionar los conflictos y reparar, incluso para decirle al gobierno o al legislador si lo que hizo es conforme o no a la Constitución, a los tratados internacionales o a la ley en general. Con esta emergencia sanitaria existen muchas implicaciones en el ámbito jurídico, en específico en los ámbitos laboral, de seguridad social, de salud, de los negocios civiles, mercantiles, familiares, de seguros, de protección al consumidor, protección de datos personales, comercio electrónico, bancario, financiero, contratos, bienes muebles, bienes inmuebles, fiscal, penal, de competencia económica, ambiental, energética, movilidad humana, etcétera. Y ya diversos organismos internacionales, tanto internacionales y nacionales, despachos jurídicos, empiezan a circular sus documentos para orientar a las personas. Se ha dicho que la ausencia de la escena nacional de la Corte, de los tribunales colegiados, los jueces de distrito, de las juntas de conciliación y arbitraje en el ámbito laboral, abre un hueco para que los trabajadores y patrones que requieren con urgencia de esta función y con este cierre de tribunales, pues no se pueda llegar a este acceso a la justicia que se mencionaba con anterioridad. Vamos por partes, ese es mi punto de vista. Ahora lo que necesitamos es, en este parteaguas, inusitado al menos para estas últimas generaciones, el que debemos ver qué es lo que qué medidas se van a dictar para que con el uso de las nuevas tecnologías, nosotros, los juzgadores, podamos garantizar este acceso a la justicia. Hoy por hoy, en la República, en distintas partes de la República, por ejemplo, en el estado de Baja California, un señor juez de distrito dictó la suspensión de plano. Para efectos de no confundir, muchas veces en la prensa se dice que se concedió el amparo es la parte final de este proceso constitucional. La suspensión es una medida cautelar para efectos de que deje viva la materia del juicio de amparo. Entonces, concede la suspensión de plano para que el Poder Ejecutivo se pronuncie sobre medidas en materia de condonar o exhibir el pago de contribuciones y también reclama en ese juicio, ese quejoso, la omisión por parte de las autoridades responsables de adoptar medidas urgentes ante la situación de emergencia generada por el virus COVID-19. En el caso concreto, todas aquellas que vayan dirigidas a la salvaguarda de las fuentes de empleo, de acuerdos emitidos en materia de seguridad nacional, el que tenga que ver con la suspensión de las actividades económicas no esenciales, y todo esto en función de los tratados internacionales que
son aplicables en el caso. El señor juez de distrito, por un lado, concede la suspensión y dicta la medida suspensional en el sentido de que se tomen estas medidas para los efectos de que pues tenga garantizado este derecho a la salud y que pueda gozar durante el juicio de la materia y verificar si es constitucional o no. En otro caso, también bueno, por lo que se refiere a la condonación de las multas, de los impuestos, pues ahí primero tenía que hacerse llegar ante la autoridad hacendaria para que en principio ya se pronuncie y después analizar si fue legal o no ese acto de autoridad. En otros aspectos, en otro tribunal, en otro juzgado, un juez de distrito a una doctora le concedió la suspensión para efectos de no ir a su centro de labores y evitar ser contagiada. Hay un abanico impresionante de posibilidades y por eso es lo que yo sugiero, hay que irnos con mucho tiento. Cuando se reactive todo esto, es necesario la participación de todos, por ejemplo, de los señores abogados, de ir poco a poco, no inundando de ciertas promociones que a lo mejor no son tan importantes como pueden ser y darles paso a otro tipo de cuestiones más importantes. Bien, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que el Poder Judicial de la el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales locales, ya han hecho uso de las tecnologías de la información. Todavía es muy incipiente, todavía tenemos pues muchos obstáculos para que los propios jueces, los operadores jurídicos en general, o los auxiliares, hagan uso de estas herramientas y seamos más efectivos. Yo lo que vislumbro, y esto es algo que se ha visto en otros países y que se han hecho ejercicios muy interesantes, es lo relativo a la inteligencia artificial y la decisión del juez, que es en la parte final, o la inteligencia artificial en el debido proceso. Esto es una serie de situaciones que hay que meditar, pero pues también hay que actuar porque puede ser que nos rebase. Y bueno, eso es lo que puedo decir en relación con esto, que ahorita vamos a aprender de esta situación. Y yo creo que en los distintos ámbitos, los tres poderes de la Unión, tanto federal como locales, van a tomar las medidas pertinentes para garantizar el acceso a la justicia. Florian, muchísimas gracias por tu comentario. Ya nos están llegando muchos comentarios y preguntas en redes sociales. En un momento más los vamos a empezar a compartir con la audiencia y sobre todo compartir con nuestros ponentes para que puedan ellos dar su opinión, su comentario, su respuesta al respecto. Pero antes de eso me gustaría preguntarle al magistrado Miguel Ángel, el Estado mexicano desde la óptica del artículo 26 constitucional, pensando en la impartición de justicia, ¿cómo habría de enfrentar la situación del coronavirus? ¿Lo está haciendo adecuadamente? ¿Hacen falta más o mejores acuerdos, mejores herramientas? Cuéntanos tu opinión, magistrado. Bueno, mira, y primero creo que obviamente coincido con lo que han dicho tanto David como el magistrado Froilán, en el sentido de que estamos en una etapa, me gustó mucho la expresión esta de acierto y error, ¿no? En este momento, pero creo que nos vamos a topar con un grave problema que va a ser el presupuestario. Creo que el problema presupuestal es algo que tendremos que enfrentar y afrontar, ¿no? Y tratar de superar para poderle dar a todos los poderes judiciales locales, sobre todo, ¿no? Y obviamente que no decaiga en el ánimo de quien reparte el presupuesto al Poder Judicial Federal, el presupuesto suficiente mínimo para que pueda darse este crecimiento en la vía de la tecnología. De otra forma, pues no vamos a tener la posibilidad, valga la redundancia tecnológica, de llevar a cabo este tipo de cambio en la administración de justicia si no tenemos la infraestructura mínima necesaria para poderlo hacer. O sea, hoy día, como bien lo mencionaban, en muchos estados, ¿no?, en donde no se tiene
expediente electrónico, en donde no se cuenta con los anchos de banda suficientes, con la capacidad tecnológica para ello, con las máquinas y las computadoras, con los escáneres, con la capacitación de toda la gente. O sea, esto va a ser realmente algo muy importante que sea atendido por el gobierno, el poder ejecutivo y el poder legislativo a la hora de repartir el presupuesto, en el sentido de apoyar a los poderes judiciales para que puedan tener una cantidad suficiente para capacitar, para ir creando infraestructura, para cambiar y modificar y modernizar las computadoras. Hay que hacer, todos vamos en el camino correcto hacia la oralidad, pero todo eso requiere obviamente infraestructura tecnológica, y eso se vuelve pues un punto muy, muy importante de resolución para poder innovar en este sentido y tratar de llegar ya no a esa inteligencia artificial de la que hablaba el magistrado Froilán, sino de ir cambiando, ir haciendo esta innovación tecnológica en la administración de justicia para realmente poderla seguir haciendo expedita, para poder terminar con los rezagos, para poder terminar con todo este cúmulo de expedientes que a veces sobrepasan los miles de fojas y que se vuelven pues obviamente material muy pesado y muy difícil de poder resolver en tiempos breves. Así es que todo esto combinado tendrá que dar un nuevo concepto y un nuevo estilo a la administración de justicia y a cómo tenemos que ir armando y tratando de crear una nueva administración para que se cumpla el mandato constitucional de esta justicia expedita de la que tú hablas, ¿no? Y de que todos tengamos este acceso a la justicia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a empezar a abrir los micrófonos al público. Ya nos están llegando una muy buena cantidad de comentarios y de preguntas. Las voy a ir rolando. En ocasiones trataré de dirigirlas a quien crea que pueda contestarlas de una mejor manera, o si no, vamos a ir rolando el micrófono. Rafael Albertini nos comenta: no es un buen momento para darle impulso al juicio en línea, porque el día de hoy está infrautilizado. Y aquí me gustaría la opinión de los litigantes. José Antonio, Joaquín, ¿qué opinan ustedes del juicio en línea? ¿Se está utilizando? ¿Está de adorno? ¿Y qué faltaría para que se utilizara en verdad el juicio en línea? ¿Puedo? Adelante. Muy bien. Miren, yo considero que vamos en una cuesta de aprendizaje. El juicio en línea es un instrumento, una herramienta más para acceder a la justicia, pero esto indudablemente no mejora las sentencias, no mejora la tramitología, no mejora las promociones de los abogados, no mejora el conocimiento jurídico. Sí está infrautilizado, pero también recordemos que hay una brecha digital. Ya el magistrado Miguel Ángel nos daba algún panorama respecto a la problemática que tiene implementar este tipo de procedimientos en línea, tanto por cuestiones presupuestales como cuestiones de capacitación, conocimiento, y además la confianza es un factor importante también a nosotros como abogados, a los usuarios, a los litigantes, de utilizar estas herramientas. Y por supuesto, pues no es un buen momento, considero, para implementarlo, pero sí para pensar en implementarlo. Esto nos deja una reflexión muy grande de que puede ser un instrumento ideal. Sé que hoy la tendencia es, como también lo comentaba el magistrado, partir a la oralidad, pero creo que hay muchos sectores y muchas áreas legales, pienso que puede darse, por ejemplo, la tramitación en línea desde que nacen los actos jurídicos, ¿no? Desde que, por ejemplo, una hipoteca se celebra ante fedatario público, pues crear el expediente electrónico para que en caso de disputa las partes acudan a él y puedan ofrecerlo por medios electrónicos en prueba. Además, recordemos que no solo es cambiar el sistema físico, el sistema presencial de los juicios o los procedimientos, por cambiarlo a un sistema digital, sino también implica toda una serie de cuestiones y principios jurídicos que deberían reconsiderarse. Recordarás, Joel, que en alguna investigación hicimos un compendio de los procedimientos procesales digitales que pudieran darse.
Por mencionar algunos, sería el principio de responsabilidad del emisor y del receptor de la información, la validez de las comunicaciones digitales, el cómputo de términos y plazos procesales digitales, el derecho de prórroga automática de los plazos y términos de vencimiento por dificultades técnicas e impedimentos técnicos y tecnológicos. Otro conflicto sería el acceso al expediente electrónico, la consulta y su integración, las prohibiciones de las partes para gestionar y administrar sus expedientes electrónicos fuera de la plataforma digital, el soporte físico del expediente electrónico, cómo se va y la certificación de documentos. Igual, cuando hicimos, recordarás, Joel, este estudio, pues fue hace 3, 4 años que lo pensábamos realizar. Algunas cuestiones ya sí han sido superadas, como la certificación de los documentos digitales por medio de la correduría y el fedatario público, pues han sido superadas. Pero sí, en este momento, como decía un licenciado Raúl Ávila, a quien le mando un fuerte abrazo, decía, hay cosas urgentes y hay cosas importantes, ¿no? Por el momento yo creo que hay que atender lo urgente, que es esta epidemia, salvaguardando y cumpliendo con las medidas sanitarias, ir delegando con las herramientas tecnológicas y jurídicas que ya espléndidamente los magistrados nos han expuesto, cuáles son, qué es lo que tiene, las medidas que ya dictó los respectivos poderes judiciales, pero sí, implementarlo en este momento como una medida paliativa para la contingencia, no lo considero idóneo. Considero que utilicemos lo que está por el momento y ya pensar en un futuro que esto nos sirva para implementar un verdadero procedimiento en línea, considerando no solo el cambio de paradigma, sino los nuevos principios jurídicos procesales digitales que se suscitan con su implementación. Ese es mi punto de vista. Hola, yo coincido con mi compañero abogado. Sé que es difícil ahorita implementar ante la contingencia que estamos, pero obviamente como lo están haciendo también muchas empresas están utilizando las plataformas. Yo sé que esto va a ser paulatino, pero considero que esto también es un momento de evangelización para utilizar en la justicia digital. ¿Y por qué lo digo? Si hacemos una comparación a nivel nacional, hay estados que están más adelantados, hay estados que simplemente tienen una página de internet informativa, que puedes ver el estado procesal, hay otros que ya cuentan con el expediente electrónico, como lo había mencionado, Nuevo León, Guanajuato, Baja California. Y por otra parte, internacionalmente, si nos ponemos a ver Colombia, Chile, Brasil, cuentan con este tipo ya de procedimientos de forma digital en que las partes deben firmar con sus firmas digitales, consultar sus expedientes, les tienen audiencias, no nomás para cuestiones penales, sino para otras cuestiones. Entonces, yo sí coincido que esto va a ser paulatino, pero es una muestra de que debemos de migrar en ciertos procesos y en ciertas circunstancias y paulatinamente para seguir utilizando estas plataformas. José Antonio, muchas gracias. Como tenemos ya un poco avanzado el tiempo y todavía hay varias preguntas de la audiencia, vamos a seleccionar ahora a una sola persona o quien desee ser voluntario para responder los comentarios. Bienvenido. Por ahí les compartí un comentario, es un momento de Vivi Lozano, que dice que pues en relación al fallo mencionado de Argentina, no es tan sencillo acceder al trabajo en forma remota, pues requiere que el órgano judicial cuente con mayores herramientas. Y por su parte, el comentario de Benjamín Chong es en el mismo sentido. Dice, uno de los problemas que observo en el Poder Judicial es precisamente que no en todos los estados se cuenta con un tribunal virtual, como el caso de Tlaxcala, que dice que ni siquiera cuenta con un boletín judicial. En ese sentido, desde su perspectiva, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir por parte de aquellos estados que cuenten con la plataforma adecuada para no continuar paralizando el acceso a la justicia? Y me imagino pues que esta pregunta va orientada para David, para Miguel Ángel o para Froilán, quien quiera contestarla. Adelante, magistrado. Bien, lo que está sucediendo en relación con esta forma que para muchos es novedosa, efectivamente, como se ha plasmado con los juicios orales, ya es algo que de algún modo se está implementando en los poderes judiciales, la oralidad. Esto se plasma, tiene queda constancia en una videograbación.
Y lo que sucede en una audiencia después es visto por un juez de control constitucional en el juicio de amparo y para saber cuál es lo que se vio en ese caso. Esto tiene que emigrar, me parece, a distintos sistemas procesales, tanto federal como locales, de tal forma que sea más expedita esta impartición de justicia. Creo que tenemos en todos los ámbitos el recurso humano, los medios tecnológicos, pero es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural que permea desde el propio legislador, en los abogados, en los jueces, en las escuelas de derecho, que ahora con este aprendizaje que estamos obteniendo de esta pandemia, es un momento oportuno. Sí, coincido que no hay que precipitarnos, pero sí es momento de ir analizando en los distintos sectores cuáles son los puntos de coincidencia, cuáles son los puntos que pueden estorbar, pero sí realmente agilizar los juicios en línea. No se trata de verbalizar o leer lo que está escrito, no se trata de cambiar de una plataforma, de en vez de estar en un in situ, en un tribunal, ahora hacerlo en una computadora. Ambos ambientes tienen sus pros y sus contras, pero sí podemos sacar de todo esto ventajas para lograr el fin último, que es la correcta impartición de justicia. Hay que verificar, hay que analizar cuáles son los puntos ciegos que tenemos en todas las legislaciones y es momento de actuar en todos los niveles del ordenamiento jurídico mexicano. Muchísimas gracias, magistrado. Hay varias personas que están haciendo comentarios sobre el juicio en línea. Oscar Moreno nos dice qué opinión tienen al respecto sobre los juicios en línea. Eric Grifaldo Maldonado dice: en México se pueden interponer amparos en línea. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con un sistema denominado Sistema de Justicia en Línea, que supuestamente opera los 365 días del año, las 24 horas. Sin embargo, también suspendieron los términos judiciales en dicho tribunal. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Quién me pudiera dar su opinión al respecto? Bueno, a mi punto de vista, recordemos que pues, las máquinas operan con personas, ¿no? Hay un principio que dice detrás de toda máquina hay una persona, por más que se hayan desarrollado sistemas de inteligencia artificial, automatizados, etcétera. Entonces esa es la razón por la que yo considero que también el sistema de justicia en línea fue suspendido. Ahora, el sistema de justicia en línea pues es pionero en nuestro país respecto a la justicia administrativa en esta vía. Ha tenido sus pros, sus contras, ha ido modificándose poco a poco, pero uno de los factores que ha impedido que tenga un boom dentro del sistema de justicia digital es precisamente la falta de confianza en estos mecanismos, ¿no? Tiene sus propias características, tiene sus propias particularidades como procedimiento, pero es un buen parámetro para determinar y poder sacar un procedimiento modelo de justicia en línea. Ese es mi punto de vista también, considero. Muchísimas gracias, estimado Joaquín. Bueno, aquí viene un comentario un tanto extenso dirigido al magistrado Froilán. Viene por parte de Jack Calderón. Dice: su señoría, le saludo desde Chiapas. Saludos a todos. Es importante hacer notar que el sistema de justicia efectivamente no se paralizó totalmente, por lo menos en materia de derechos humanos, lo que es muy importante, pero eso es solo una reacción a la situación de emergencia actual. De igual manera, como lo ha señalado el magistrado Froilán, la justicia no solo versa sobre la violación de derechos humanos. La siguiente parte se cortó, pero no sé si el magistrado Froilán quisiera hacer un comentario al respecto. Sí, muchas gracias a Jacqueline, saludos a Chiapas. Efectivamente, la justicia federal, la justicia local sigue caminando. Ahorita estamos en una paralización por la emergencia sanitaria, pero prácticamente podemos advertir que los auxiliares de los juzgadores, los propios juzgadores, estamos trabajando en casa. Estamos haciendo un momento de reflexión, incluso como para decir dónde estoy situado, cuál es la función. Como seres humanos, a veces
no valoramos lo que tenemos. Hay personas que tienen que salir a trabajar, y hay que honrar y agradecerles a esas personas, pero también hay gente que trabaja desde su casa. Entonces son ejemplos que con este diseño normativo, con este plan que se mencionó de unificar una legislación digital, podremos ver todos esos aspectos, porque no necesariamente tenemos que estar en un lugar físicamente. Si a un actuario se le olvidó una constancia, implica regresar al tribunal con la contaminación que ello implica, el tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, en línea se puede hacer una actuación procesal. Una resolución, insisto, en los juicios orales en materia penal se pueden hacer, vemos en un cuadro al juez, en otro cuadro al probable responsable, en otro cuadro el fiscal, y cada uno escucha sus puntos de vista. El juez puede, desde un lugar, no necesariamente en el tribunal, dictar la sentencia. La cuestión se complicaría quizás en un órgano colegiado, en una segunda instancia, pero vemos lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se puede llevar a cabo esta deliberación colegiada para llegar a una determinación en segunda instancia. Y sí, efectivamente, sigue actuando la justicia en los distintos ámbitos, federal y local. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Froilán, muy amable. Y bueno, aquí tenemos una pregunta sumamente interesante de Alicia, supongo que es Alicia Trejo, y esto tiene que ver con algo que salió en las noticias hace unos días. No sé si se dieron cuenta de que en Coahuila se dictó la primera sentencia en materia penal a través de una videoconferencia. Entonces ella nos pregunta, ¿cómo se puede identificar a las partes y o testigos en una audiencia por videoconferencia para evitar suplantación de identidad? ¿Quién le gustaría contestar esta pregunta de Alicia? Bueno, hay que atender en principio, me parece, la cuestión de la ciberseguridad. Hay que tener un canal adecuado de tal forma que no se vaya a presentar por los hackers una desviación de ello. En principio, creo que ahí los ingenieros, los profesionales de estas materias, los técnicos nos pueden ayudar mucho a los abogados, ¿no? Sí. Hola, yo pienso que debe realizarse de manera habitual. Recordemos que los procedimientos se rigen también bajo el principio de buena fe. Y si alguien está suplantando la personalidad y la contraparte tiene conocimiento, o la autoridad no tiene la certeza de que se trata de la persona, que existe identidad entre la persona que está compareciendo y la identificación que está presentando, pues hay los mecanismos legales para hacer la impugnación, ¿no? Respecto a como si se tratase, no sé, de una identificación falsa o de la presentación de un documento que no corresponde a la persona. Bajo esa dinámica, creo que dependiendo del tipo de procedimiento, pues será la vía procesal idónea para hacer la impugnación respectiva. Por supuesto, pues hay ya mecanismos, por ejemplo, para establecer si una identificación presentada corresponde a la persona, ¿no? Entonces, creo que hay varios mecanismos que sí nos pueden dar, pero es parte de la problemática que se debe ir solucionando al implementar un sistema de justicia en línea, ¿no? Todos estos pequeños puntos son el ensayo aprendizaje del que nos hablaba el magistrado, que debemos ir sorteando y que pues van suscitándose, ¿no? A través, ¿cómo? Pues de implementarlo y de ir experimentando para ir aprendiendo hasta llegar a un procedimiento en su forma más depurada posible que pudiera ser, porque también pues en el litigio hay muchos litigantes que son muy ingeniosos para realizar un tipo de estrategias legales, ¿no? Entonces yo considero que para el robo de identidad e identificación de las personas de comparecencia vía digital en una audiencia, pues puede hacerse entre mitología que habitualmente se hace para la impugnación de este tipo de temas, ¿no? Muchísimas gracias, Joaquín. Nos ha llegado una serie de preguntas, comentarios muy interesantes de Francisco HL a través de nuestra transmisión directamente a nuestro canal de YouTube. Dice, así como se han creado los juzgados orales para quienes se sienten cómodos como oradores, se deberían crear los juzgados digitales y presupuestalmente serían más baratos si cada parte cuenta con sus propias herramientas tecnológicas, así no habría afectación de brecha tecnológica.
pues sería requisito contar con herramientas tecnológicas. Los jueces podrían trabajar desde su casa, los auxiliares judiciales podrían trabajar desde su casa y los abogados también podrían litigar desde su oficina o su casa, lo cual implica menos presupuesto. ¿Qué opinan sobre este interesante comentario de Francisco? Mira, yo creo que a eso tenderemos seguramente en un futuro que pudiera ser que nos ha alcanzado, pero mientras no hagamos los cambios y venga esta transición entre este tipo de justicia, ¿no? Donde ahorita hablábamos de la ciberseguridad, en donde yo iba a intervenir diciendo que tendremos que crear alguna llave, como lo tiene la FIREL, por ejemplo, de una manera, por hablar de algo con lo que ya contamos, que tendrán que darse alguna identificación en llave para el iris, para una huella digital, etcétera, para que se pueda ratificar la personalidad de los comparecientes. Eso en ese momento es más difícil, no lo tenemos tan a la mano, pero creo que pudieran irse dando este tipo de seguridades, ¿no? De ciberseguridades para evitar el hackeo o el fraude. Por otro lado, el que tengamos juzgados digitales, pues ciertamente hacia allá va esto. No sabemos, están avisando ahorita que parece que mañana inicia la tercera etapa ya, que tenemos el pico pues de la pandemia. Entonces, obviamente esto nos va a volver a cambiar las fichas, ¿no? Nos las está adelantando de la situación, y tendremos que adecuarnos a esto, ¿no? Había por ahí también ahorita estaba yo leyendo un documento de la Universidad de Harvard que dice que pareciera que va a acabar en el 2022. No va a acabar, ¿no? Simplemente tenemos que pensar que no va a acabar, que tendremos que empezar a pensar y a determinar en el Estado mexicano y en otros estados cómo vamos a enfrentarlo, de qué manera lo vamos a enfrentar, y no va a ser tan lo que nosotros estamos viendo. Tendrán que hacerse una serie de cambios en políticas públicas, tendrá que cambiar la dirección de los presupuestos federales, estatales, ¿no? Hacia los poderes, etcétera, para adecuarlos a las nuevas necesidades ante las circunstancias tan novedosas que estamos viviendo. Obviamente todos dentro del marco, que bien decía David, de esta emergencia sanitaria que pudiera parecer que se volviera estacionaria, ¿no? Entonces, es decir, vamos a tener que aprender a vivir dentro de una emergencia sanitaria que ojalá que no, pero pareciera que va tomando algún tipo de permanencia, por lo menos en meses o en quincenas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pensar en estas nuevas notificaciones electrónicas y en todo esto, pues nos va a llevar obviamente a que de una parte los poderes judiciales y de otra parte el poder legislativo vayamos cambiando los códigos, las leyes, ¿no? Los manuales, los reglamentos, para poder llegar de una manera dentro del Estado de Derecho a un nuevo tipo de administración de justicia. Muchísimas gracias, magistrado Miguel Ángel. Todavía tenemos varias preguntas por parte de la audiencia. Me voy a permitir leer un par más. Les pediría a los ponentes que fueran breves en sus respuestas para ver si alcanzamos a presentar alguna tercera pregunta. Eric Torres nos comenta desde Monterrey: ¿puede ser que exista contradicción entre que se suspendan los términos judiciales cuando actualmente algunos términos son contables por notificaciones a través de medios electrónicos? Recordemos que ya hay un precedente de dictado una sentencia vía remota por medios electrónicos. ¿A quién le gustaría opinar sobre ese tema? Bueno. Adelante. Lo que nos refiere Eric Torres, creo tiene que ver un poco con las notificaciones que estaba realizando el SAT respecto a hacer visitas de verificación y requerimientos a las empresas en esta época de pandemia, y las estaba colocando en estado de indefensión, dado que no había un órgano administrativo al cual acudir, no sé, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa o a través de un juzgado de distrito en materia administrativa para impugnar estos requerimientos, mientras que las empresas estaban siendo embargadas porque no atendían a los requerimientos que estaban realizando ni a las visitas de inspección. Indudablemente, pues ahí hay un hueco legal, ¿no?, que habría que llegar. Entiendo que en el Poder Judicial Federal estaban habilitados algunos órganos jurisdiccionales en materia penal para atender este tipo de contingencias. Sí hay contradicción en cuanto a que la ejecución puede ser de imposible reparación o no. Habría que aquí con los magistrados nos pudieran orientar al respecto,
pero en cuanto a la impugnación del acto mismo de fondo, pues él tendría los términos vigentes y que empezarían a correr a partir del momento en que se levante la suspensión, ¿no? Yo creo que aquí es más un tema de atender la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, más que el término para impugnarlo, porque esto está suspendido y cuando se levante empezará a correr el plazo para la impugnación respectiva, ¿no? Muchísimas gracias, Joaquín. Nos llega por el canal de YouTube una pregunta de Selene Borges. Ella dice, ¿cómo se democratizaría este uso de plataformas digitales para tener acceso a la justicia? Los ciudadanos debemos tener acceso a justicia y entender el proceso en que podríamos vernos involucrados. ¿Quién le gustaría darle una respuesta? Yo creo que ahí, Joel, es muy pertinente la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que hacía referencia hace rato, porque la emergencia sanitaria no tiene un impacto igualitario en la sociedad, y eso es lo que nos hace ver la comisión. No es lo mismo una crisis sanitaria en una sociedad desarrollada económicamente como son las europeas o la de Estados Unidos, a una epidemia que pega a una sociedad subdesarrollada como podrían ser las latinoamericanas. Y en ese aspecto, lo que dice la Corte Interamericana en esta resolución diagonal 2020 es que hay que tener especial cuidado en el impacto desproporcionado que puede tener la pandemia en ciertos sectores. Y creo que esto aplica para el tema del acceso a la justicia. Estábamos hablando sobre la posibilidad de que ya hubiera juzgados digitales, hubiera plataformas de punta para que se pudiera acceder a la justicia. Pero la pregunta relevante ahí es, ¿todos podrán acceder a ese tipo de tecnologías? Si nosotros lanzáramos la tecnología judicial sin mayores, digamos, arreglos para incorporar a sectores vulnerables, esto podría tener una doble discriminación. No solamente estarían afectados por la epidemia como grupo vulnerable, sino que además se les estaría discriminando porque no se les permite acceder en condiciones de igualdad frente a ciertos sectores de la sociedad que sí tendrían los recursos para acceder a una justicia digital. Entonces es importante este punto. Yo por eso creo que cuando los tribunales, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, los tribunales superiores de justicia en los estados e inclusive el legislador, cuando emita una ley al respecto, va a tener cuidado no solo debe tener cuidado en tratar de incorporar la mejor tecnología, sino que tiene que hacerlo a través de acomodos idóneos para que todos los sectores de la sociedad puedan acceder a ese servicio. En este sentido, por ejemplo, recuerdo o llamo la atención sobre el artículo 6 de la Constitución, en el cual se establece que hay un derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Esta fue una reforma constitucional del sexenio pasado, en la cual a nivel constitucional se establece un derecho de acceso a estas tecnologías de la información. Entonces, si juntamos nosotros ese derecho humano de acceso a las tecnologías con el artículo 17 de la Constitución en relación con el quinto párrafo del artículo 1 de la Constitución, tenemos una obligación estatal de permitir las tecnologías al servicio de la administración de justicia, pero en condiciones no discriminatorias. Entonces, creo que esto se va a traducir ya en términos prácticos en que el Poder Judicial, el legislador en su momento, van a tener que establecer medidas de nivelación. No sé de qué manera, pero se va a tener que dar un trato diferenciado para que no haya un impacto inequitativo en el acceso a la justicia a través de estas tecnologías. Muchísimas gracias, David. Pues nada más como comentario final, ya para darles una breve palabra de cierre, nos llega un comentario muy interesante de Deyanira López Nolasco. Ella dice, el sistema de justicia en línea no es un sistema de inteligencia artificial, sino informática jurídica aplicada. Este sistema sí está disponible para el justiciable a los 365 días del año, a las 24 horas. Sin embargo, para el personal jurisdiccional solo está disponible dentro del tribunal. Es por esto que los términos procesales se apeguen a los juicios que se llevan de manera tradicional. En ese sentido, le falta a nuestro país un cambio de paradigma en ambos usuarios en cuanto a la confianza, supongo yo que quiso decir, en la tecnología o en las herramientas tecnológicas. Bueno, pues
hemos llegado ya al final de la charla, nos pasamos un poquito, pero antes de terminar, me gustaría hacerles una pregunta a todos para que me la respondan, de ser posible, en 30 segunditos o en un minuto. La pregunta es, si ustedes tuvieran que evaluar la posición en la que nos encontramos como Estado, la posición en la que nos encontramos como Poder Judicial, del 1 al 10 en temas digitales, ¿estamos listos como Poder Judicial para enfrentar ese tipo de pandemias desde el uso de herramientas tecnológicas? Del 1 al 10, ¿en qué lugar estamos y qué nos falta para estar en un mejor lugar? Comenzamos por José Antonio, que se nos había perdido por ahí por un tema tecnológico, y seguimos adelante. Sí, bueno, pues yo creo, digo, salvo la mejor opinión de todos, yo creo que estamos en un número 5, porque sí contamos con algunos plataformas de acceso. Por ejemplo, tenemos el amparo digital, tenemos cuestiones de online dispute resolution, y tenemos algunos sistemas, y también hay que ver que hay otros estados que están más adelantados que otros. Entonces yo creo que a nivel nacional yo lo calificaría un 5, no estamos tan mal, pero falta mucho por hacer. Muchas gracias, José Antonio. Estimado David, tu comentario. A ver, yo creo que es difícil, porque yo creo que la calificación no tiene que ser, digamos, para el pasado, sino para el futuro. Yo creo que estaríamos en buena calificación, entendiendo que tenemos los elementos para poder dar una buena respuesta institucional a lo que viene. Como decíamos al inicio, nos agarró de sorpresa esta crisis, y esta crisis, como cualquier crisis en la vida, puede ser una oportunidad para crear capacidades institucionales. Revisando la jurisprudencia de la Corte, antes de esta reunión, vi que la Corte ya se ha pronunciado sobre las condiciones en que la tecnología puede ser utilizada en la administración de justicia. Veía, por ejemplo, criterios donde la Corte dice que el expediente electrónico tiene pleno valor jurídico como el expediente físico. La firma electrónica, la Corte ha resuelto varias contradicciones de tesis donde ha ido delineando los requisitos para que la firma electrónica tenga los elementos de certeza. Notificaciones electrónicas, contabilidad electrónica, en fin, parece que ya hemos tenido algunos pronunciamientos de la Corte donde nos permiten establecer un puente con la tecnología, y yo diría que utilicemos esas tecnologías, utilicemos el discurso de los derechos humanos, utilicemos la infraestructura judicial para aprovechar esta crisis y generar las capacidades institucionales para dar un mejor servicio de acceso a la justicia en términos no discriminatorios. Muchísimas gracias, David. Magistrado Miguel Ángel, adelante. Mira, gracias. Yo creo que no podíamos dar una calificación. Sin duda, y afortunadamente, el Poder Judicial Federal está arriba de todos nosotros, los poderes judiciales locales, porque tiene un gran presupuesto aplicado de maravillosa forma en la vida tecnológica de la Administración de Justicia en todo el país. Pero hay estados en que la propia Ciudad de México, y lo digo con todo cariño y respeto al lugar donde yo laboro, no tenemos la estructura tecnológica para poder mutar como lo pudiera hacer una otra entidad de una manera mucho más rápida. Somos uno de los tribunales que tiene una carga muy grande, ¿no? de casos de una gran parte del país, además de los locales. Entonces, vuelvo yo a lo mismo, el tema presupuestal se vuelve muy importante. Al respecto, quisiera recomendar este Centro Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 que hizo el INEGI a finales del año pasado, a partir del 25 de octubre, aquí lo pongo. Este es un gran documento que hizo el propio INEGI a finales del año pasado, ya te lo pasé en una reunión anterior que tuvimos, y creo que nos puede dar una muy buena idea aproximada de cuál es el estatus en cuanto al tema que tú comentas. Y yo quisiera cerrar diciendo que cómo vamos a democratizar de manera inmediata este asunto cuando tanta gente, como bien decían los compañeros, no pudiera tener posibilidad tecnológica a lo mejor y tuvieran unas ventajas comparativas unos con otros, los que tienen medios y los que no tienen, pues volveríamos a crear ahí alguna barra con varias computadoras o que pudieran prestarse a las partes en un litigio que no tuvieran estas facilidades, y obviamente quizá hasta algunos abogados que seguramente venderán
y aplicarán sus conocimientos y su conocimiento tecnológico y jurídico para esto. Ya me hace recordar a los que ya estamos más viejitos, cómo antes ibas a algún lugar a que te hicieran los escritos, ¿no? Y te pudieran hacer y te ayudaran a hacer desde una carta hasta un oficio, una promoción. Pues creo que quizá algo así, no sé por qué se me vino a la mente, algo así tendrá que ir sucediendo para en este cambio cultural, jurídico y logístico que tendríamos que hacer para tener una justicia democrática y que nos alcance a todos en esta nueva etapa digital. Y que decíamos, nunca dijimos nosotros que era inteligencia artificial, dijimos que esa sería una meta por llegar a ella, ¿no? Mientras tanto, como decía nuestra escuchante, pues ciertamente es un sistema nuevo que estamos aplicando ya de esta justicia tecnologizada y que vamos en camino, ojalá, a llegar algún día a esta inteligencia artificial. A todos mis compañeros, ha sido un gusto, un placer, un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Joel. Buenas tardes. Muchísimas gracias, magistrado. Ahora le damos la palabra al magistrado Froilán. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Pues muy brevemente, esta tecnología que probablemente tenemos actualmente, en términos de números, podríamos decir que tenemos posibilidades de estar a la vanguardia. Pero el problema no es ese, el problema es el que nosotros, en términos generales, somos quizás, por utilizarlo de alguna manera, analfabetos digitales, es decir, no existe por esta falta de acceso a estos recursos, aunque se tengan los recursos, no se tiene todavía esta confianza en los medios informáticos, electrónicos, cibernéticos. Creo que es importante que cambiemos esta forma de pensar. Tal vez en un futuro exista una especie de suplencia de la deficiencia digital, en donde en un juicio quien no tenga acceso a estas herramientas, bueno, se le provea de estos medios para poder acceder y resolverse su problema. En términos de acceso a estas tecnologías, creo que estamos en cuestiones reprobatorias. Gracias, Froilán. Por último, Joaquín Elizalde, tu comentario final. Gracias, Joel. En relación a qué nivel tenemos, pues yo consideraría que estamos en un nivel 2, en el entendido de que vamos empezando con algunos procedimientos, algunas fórmulas de experimentación, como el juicio en línea, algunos estados más avanzados que ya tienen procedimientos propiamente digitales, como nos lo refería José Antonio. El Ombudsman Officer Online sería una figura importante, como nos muestra el maestro Froilán, pero sí considero que es mucho por hacer. No es solo para este tipo de justicia en línea, no es solo cambiar y poner una máquina para que alguien pueda presentar promociones o algo. Implica todo un cambio de dinámica. Ya mencionaba yo algunos principios procesales digitales que hay que observar. Creo que sí vamos podemos retomar un camino de justicia digital, pero es mucho esfuerzo presupuestario, como nos comenta, cumplimiento a normativas internacionales, como David nos comentaba, cuestiones de confianza, como ya lo hemos recalcado. Entonces, a mi juicio, este puede ser un buen parámetro para empezar a pensar y ejecutar actos que nos permitan implementar este sistema de justicia en línea a largo plazo. Por lo pronto, con las herramientas que nos proporcionan tanto los instrumentos jurídicos como tecnológicos, pues ir haciendo un poco paliativo el impacto de la pandemia que estamos enfrentando. Quiero agradecer a mis compañeros panelistas, un placer estar con ustedes, contigo, Joel, también, y a tu auditorio sobre todo. Les mando saludos y pues quedémonos en casa y que estén bien todos. Un abrazo fuerte. Joaquín, muchísimas gracias. Froilán, Miguel Ángel, David, José Saludos a Antonio, todos. gracias a todos. Gracias a las personas que nos acompañaron en YouTube, que nos acompañaron en Facebook, muy amables. Recuerden que la próxima semana, lunes 20, tenemos la tercera edición de Diálogos de Derecho Digital. Abordaremos el tema de ciberseguridad, protección de datos y transformación digital ante el COVID-19. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Gracias a todos.